vamos a continuar con nuestro ejercicio de nuestro pez. En este caso, ya tenemos acá el elemento con el que veníamos trabajando desde la clase anterior. Y bajo este elemento, pues vamos a ir continuando nuestro trabajo en específico. Tenemos acá nuestros peces. La vez pasada hicimos la parte del cardumen que colocamos por acá atrás y nuestro pez que colocamos aquí en primer plano. En este caso, como solamente somos nosotros tres los que estamos haciendo este trabajo, en lo posible se van a intercambiar los peces con Juan Carlos y Rodrigo. ¿Listo? Se los van a intercambiar para que tengan otros peces adicionales. ¿Vale? Entonces, ustedes que van a tener otro tipo de pez, pues simplemente lo van a ir trabajando y los van a ir modulando dentro de ese espacio. Recuerden que al modularlos o al cambiarles el tamaño, simplemente van a oprimir Control T, teniendo el objeto ya colocado en el espacio de trabajo, lo redimensionan y lo pueden modular o mover ese objeto. Entonces por acá lo voy a dejar más pequeñito, ¿cierto? Y dependiendo de la posición o el lugar donde lo deje, en este caso voy a voltearlo. Vamos a voltearlo, vamos a colocarlo por aquí, que quede en este primer plano, un segundo plano, no quede tan cerca ni tan lejos. Y acá, en estilo de capa, que en este caso, pues de pronto, como es un objeto que estoy trayendo desde afuera, no lo tendría, así como está ahorita en este momento, vendría el objeto FX o estilo de capa, superposición de color, ¿cierto? Tomo el color, lo selecciono y lo coloco de al lado de la muestra que tengo en este objeto. Manejo su opacidad para mezclarlo o no con el fondo, ¿cierto? Para ver qué tanto se va a mezclar con el fondo y a qué distancia va a quedar ese objeto perdido en ese espacio. Entonces ahí ya tendría ese pez colocado por acá dentro de ese espacio específico y ya lo voy fusionando con el fondo en este caso. Ahora, ya que tenemos pues estos dos elementos acá colocados, también vamos a colocar o vamos a trabajar con las piedras. En este caso, estas texturas y estos elementos que tenemos acá, que ya habíamos fusionado y habíamos dicho que iban a quedar ahí colocados definitivamente, nos falta generar la iluminación y las sombras de estos objetos. Entonces, en este caso, primero que todo, íbamos a ir acá al objeto, ¿cierto? Ya él tiene un estilo de capa que es el color que tiene en este momento, ese color azulado, pero todos estos bordes todavía no me convencen, nuestros elementos pues todavía no son los finales. En este caso, voy a tomar la herramienta lazo y con esa herramienta lazo voy a generar unos bordes mucho más orgánicos, ¿cierto? Que vayan haciendo juego con la forma de la piedra y con los diferentes elementos que tengo acá en ese espacio de trabajo. Suelto por acá y voy borrando esas partes, ¿sí ven? Control D para quitar selección. Sigo con mi herramienta lazo, bajo por acá y sigo haciendo una selección específica de todos estos elementos y continuamos por acá. Y voy borrando. Control D. Y continúo. Entonces de esa forma voy eliminando y voy generando todo el borde mucho más orgánico en este tipo de objetos. Entonces quito, control D. Vamos a generar por acá una parte más cóncava. Por acá dejamos esto que sobresalga más. Vamos a dejar por acá más hueco. Perdón. Y así sucesivamente. Entonces voy eliminando, voy borrando y le voy dando forma de nuevo a este objeto. Entonces, por acá vamos a generar otra forma y vamos a modular este objeto aquí a este lado. Control D y listo. Voy aquí a cuadrar un poco más este. Y listo.
¿Sí ven? Entonces ya tengo un objeto mucho más perfilado, un objeto mejor en cuanto a lo que es ese borde y lo que estoy generando en el tipo de elementos o objetos que estoy trabajando en este momento, que vendría a ser esa roca. Con esa misma herramienta lazo, después de que ya recorto, ahora a este objeto le voy a decir que le vamos a agregar, más bien, le vamos a agregar luces y sombras a ese elemento. Entonces vuelvo y tomo mi herramienta lazo y voy a empezar a hacer selecciones acá dentro de la piedra. Esas selecciones completamente aleatorias, ¿sí ven? Estoy yendo simplemente por cualquier parte de la piedra, no tengo un lugar o una parte específica, y voy generando ese tipo de selecciones igual, muy orgánicas. Voy a tomar mi herramienta sobreexponer y subexponer. Entonces esas dos herramientas que tenemos acá, la herramienta de sobreexponer y subexponer, que son estas que estoy aquí referenciando, entonces, herramienta sobreexponer, que ya lo habíamos trabajado, que es esta que parece una lupa, y la herramienta subexponer, que es una manito. Entonces, en este caso, con la herramienta subexponer, voy a darle clic derecho y voy a tomar un pincel redondo de bordes suaves, el primero que tenemos ahí. Listo. Con ese pincel redondo de bordes suaves, voy a trabajar aquí, voy a agrandarlo un poco, y voy a agregar sombras acá, en esta parte. Entonces, al ir agregando esas sombras, automáticamente voy generando concavidades y partes huecas en la piedra. Entonces, por acá ya le puedo decir control D para quitar esa selección y como vamos viendo, ahí se van generando esas fracturas o esas partes huecas que puede llegar a tener la piedra en este caso. Entonces aquí simplemente ya quité la selección, voy a hacerlo solamente con la herramienta sobreexponer o subexponer, en este caso subexponer, para oscurecer y voy generando ese tipo de elementos. Acá voy a irme un poco más para acá, generar fracturas y generar ese tipo de detalles que puede llegar a tener la piedra que estamos viendo. Entonces por acá vamos suavizando esos bordes, no los quiero tan sesgados. Y de esa forma vamos generando ese tipo de detalles, ¿sí ven? Entonces por aquí vuelvo y tomo mi herramienta lazo. Cierro por acá y vuelvo y tomo mi herramienta de subexponer y voy agregando esa subexposición. Es muy importante que esa subexposición aquí en la parte superior no sobrepase una cantidad de porcentaje. En este caso lo tengo bastante alto, está 42, vamos a dejarlo por ahí en un 15%, esa sobreexposición, y en rangos vamos a dejarlos medios tonos. Listo, exposición 15% y ya. Ahora sí, con ese elemento ajustado podemos seguir generando esas sombras y ese tipo de oscuridad. Entonces por aquí puedo quitar o puedo ocultar, con control H puedo ocultar la selección para ir viendo qué es lo que estoy afectando, y dentro de ese objeto puedo ir generando este tipo de sombreado. ¿Listo? Control H para ver la selección y control D para quitarla. Entonces ahí ya empiezo a ver ese tipo de resultados que va teniendo este objeto, y de acuerdo a ese elemento pues ya voy trabajando y voy generando los detalles que pueda llegar a tener esa piedra. Pues por aquí voy puliendo y voy oscureciendo algunas partes, voy mezclando para que no quede todo en el mismo nivel, sino que vaya teniendo como diferentes niveles y diferentes oscuridades este tipo de elementos. Pues por acá también me puedo ir por este lado. Vamos a dejar que esas luces realcen y sobresalgan con respecto a los demás elementos, y voy viendo cómo se van generando esos huecos y cómo se van generando esas partes más hundidas que tiene la piedra o que va generando pues una piedra a medida en el transcurso del tiempo realmente, que es lo que va sucediendo ahí. Todas esas concavidades y todos esos huecos se van generando por el pasar del tiempo y
cada vez que la arena o el agua pues va golpeando y va afectando cada uno de esos objetos. En este caso, como estamos dentro del agua, es el mismo movimiento y la arena los que van generando esas fracturas y esas estructuras que vamos viendo. Entonces por aquí vuelvo y tomo mi herramienta lazo y vamos generando de nuevo más fracturas, más elementos que se vayan partiendo. Tomo mi herramienta sobre exponer y voy oscureciendo. Por aquí oscurecemos, no vamos a dejar tan oscuro esa parte, vamos a trabajarla un poco menos saturada y luego si la saturamos cuando quitamos el lazo y vamos generando ese tipo de detalles. Aquí lo mismo, vamos a, sin lazo, sin nada, vamos a oscurecer esta parte para hundirla un poco. Por acá también vamos a oscurecer un poco los bordes para que no nos corten o no nos queden tan abiertos esas esquinas dentro de la composición, sino que por el contrario se vayan sesgando y se vayan cerrando. Listo, entonces ahí ya vamos teniendo diferentes resultados con lo que son las sombras de los objetos. Ahora, para manejar las luces lo vamos a hacer con la herramienta sobreexponer. Entonces aquí con la herramienta sobreexponer también nos fijamos en qué exposición tiene, en este caso está al 40%, vamos a colocarlo por acá un 20%, y vamos a iluminar partes. Entonces en este caso van a ser casi que todas las partes que estén en contra de donde aplicamos luces o sombras. Entonces por aquí, toda esta parte superior, sería bueno sobreexponerla, ya que todos estos elementos pues van a tener diferentes resultados en cuanto a lo que es esa sobreexposición. Entonces, al sobreexponer algunas partes, lo que estoy haciendo es que estoy realzando y estoy generando esa iluminación puntual que puede llegar a tener uno de estos objetos. Entonces aquí ya empiezo a iluminar y ya empiezo a ver esa luz mucho más puntual en cuanto a esos objetos que he ido creando. Siempre va en contra de donde está la luz, perdón, de donde está la sombra en este caso, para ir saturando e ir generando mayor cantidad de volumen. ¿Sí ven? Entonces ahí ya voy detallando, ya voy generando ese esquema de luz y sombra que puede llegar a tener este objeto de forma mucho más puntual. Entonces, por acá también me puedo ir hacia este lado y puedo seguir iluminando y generando todos esos esquemas más puntuales, y de esa forma voy agregando luz y sombra dentro de todo el objeto. ¿Listo? Eso mismo hacemos con todos los pisos o las piedras o los elementos que tengamos dentro de ese espacio. ¿Listo? Con respecto a ese tema. Entonces eso mismo lo vamos a hacer con este objeto que tenemos por aquí atrás, que también ya está unificado, lo mismo. Entonces tomamos la herramienta lazo y lo volvemos mucho más orgánico, mucho más suavizado en cuanto a lo que es su forma, en este caso más orgánica. Control D y listo. Con respecto a este que está acá en el fondo, ese que se mezcla mucho más, voy a moverlo, este que se mezcla mucho más con el fondo, ese lo vamos simplemente a difuminar. Entonces le vamos a decir filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Al aplicarle el desenfoque gaussiano, ahí empezamos a tener ese objeto automáticamente mezclado con el fondo. Y como está desenfocado el objeto, empieza a adquirir esa sensación de distancia, de profundidad de campo que necesitamos que tengan estos elementos. Entonces acá ya le decimos OK, y ya vemos que ese objeto automáticamente empieza a perderse dentro de ese espacio. Se empieza a fusionar tanto que se distorsiona y ya empezamos a ver esos elementos a la distancia. ¿Listo? Bueno, entonces, eso en cuanto a los objetos que tenemos ahí dentro de ese espacio y dentro de esos elementos que vamos trabajando. Entonces, por ahora vamos a ir trabajando todo lo que son las piedras y los diferentes detalles y elementos más puntuales los vamos haciendo más adelante. ¿Listo?